Transmigré en una novela apocalíptica, y la protagonista femenina es mi hermana menor. En los primeros días del apocalipsis desarrolló una habilidad curativa, mi novio se enamoró de ella, el líder de la base la respetaba y la gente del fin del mundo confiaba en ella. Por celos la hacía tropezar constantemente y finalmente acabé en las fauces de los zombis. Soy la cruel protagonista femenina secundaria. Pero me rendí una vez cuando llegaron los zombis. Mi novio Benjamin protegió a mi hermana y se subió al coche. La mano de un zombi rozó mi cabeza por poco. Miré con la mirada perdida al hombre y la mujer que se abrazaban frente a mí. Benjamin, eres mi novio, ¿por qué no me proteges? El hombre alto y guapo parecía impaciente. Lena tiene una habilidad curativa, por si nos arañan accidentalmente los zombis en el camino, Lena puede desintoxicarnos, mientras que tú, no terminó las palabras, pero un atisbo de desdén apareció en sus ojos. En la entrada del garaje mis padres estaban sentados en el asiento delantero, y Benjamin estaba protegiendo a Lena y sentado en el asiento trasero. Deja de discutir, Alara, sube primero al auto, mi padre Adam me gritó ansiosamente. Di un paso hacia adelante y me subí al auto, los zombis estaban arañando la puerta del auto afuera, esta era un área de villas y no había demasiados zombis, pero después de escondernos en la villa durante mucho tiempo, no teníamos más comida almacenada y el agua y la electricidad también se habían detenido. Hace 3 días, la ubicación de la base de muestras se transmitió en la radio, no estaba lejos de donde estábamos, así que mis padres decidieron llevarnos a la base de muestras. Cuando llegó el apocalipsis, Benjamin estaba en mi casa. Solo tomó un mes ver el mundo exterior cambiar de ser ordenado a un infierno viviente. Durante este mes, casi toda la comunicación se paralizó y solo pudimos recibir noticias a través de la radio. La radio decía que los zombis propagan el virus al morder a los humanos. Una vez que una herida entraba en contacto con la sangre de un zombi, existía la posibilidad de ser foragnizado en un zombi, pero también existía una cierta probabilidad de transformarse en un usuario de habilidades. Mi hermana menor Lena fue mordida accidentalmente por un zombi en los primeros días del apocalipsis y desarrolló una habilidad curativa, salvó sucesivamente a Benjamin, quien salió a limpiar a los zombis en la comunidad, y a mi padre Adam. Desde entonces, se ha convertido en la persona más respetada de mi familia. En la novela, la protagonista femenina se convirtió en la mano derecha del protagonista masculino Charles con su habilidad curativa. Expandió continuamente el territorio de la base de muestreo y finalmente la convirtió en la base más grande en el apocalipsis. Ahora es solo el comienzo de la novela, y yo soy la insignificante y viciosa protagonista femenina de este libro, Alera, la media hermana de Lena. Tan pronto como mi novio Benjamin se enteró de que la protagonista femenina tenía una habilidad curativa, se rindió conmigo y se convirtió en la aduladora protagonista femenina. Por ejemplo, ahora, estamos sentados en un automóvil, el automóvil conducía por la carretera en los suburbios. Benjamin estaba abrazando a la asustada Lena y la consolaba suavemente. Lena, no tengas miedo, siempre te protegeré. Palmeó suavemente la espalda de Lena y la rodeó en una postura protectora. Lena cerró los ojos, frunció el ceño y no habló. Resoplé fríamente en mi corazón, eres una tonta tan voluble. Es extraño si la protagonista femenina puede gustarle tú. Mi madrastra Maeve miraba esta escena por el espejo retrovisor, miraba preocupada el rostro pálido de Lena y sacaba un caramelo del bolsillo de su pecho. Lena, mamá todavía tiene un caramelo aquí, cómelo rápido. Rápidamente lo metió en la mano de Lena, como si temiera que se lo arrebataran. No hemos comido en 3 días, para ser precisos, las otras 4 personas en el auto no han comido en 3 días. En el primer día de transmigración, creyendo en la idea de que aquellos con habilidades sobrevivirán y aquellos sin habilidades se convertirán en zombis. Antes, unté sangre de zombi en mi herida temprano. Finalmente desarrollé una habilidad espacial. No solo tengo un espacio súper grande donde el flujo del tiempo se detiene por completo, sino también la capacidad de viajar a través del espacio en una corta distancia, así que cuando comenzó el apocalipsis, me teletransporté directamente desde casa a un supermercado cercano y llené mi espacio con suministros de supervivencia. No soy tan estúpido como para contarles a los demás en mi familia sobre esta habilidad parecida a un insecto, porque en el libro fueron ellos quienes me arrojaron a un grupo de zombis durante un viaje para ganar tiempo para su escape. La madrastra, la hermana menor, el novio infiel y el padre que solo escuchó a la madrastra, ninguno de ellos me salvó, así que esta vez solo me importa mi propia vida y muerte. Cuando le dieron toda la comida a Lena, me escondí en mi habitación y comí una olla caliente autocalentable mientras veía programas de variedades en una tableta. Cuando estaban durmiendo, me arremangué, tomé un machete y salí a cortar zombis para entrenarme.
Cuando todos estaban descuidados, me di un baño feliz en mi habitación con el agua almacenada en mi espacio. Si no fuera por el hecho de que insistieron en ir a la base, podría haberme quedado escondido en la villa todo el tiempo. Sin embargo, ir a la base también tiene sus ventajas. En el futuro habrá una marea de zombies a gran escala. Sin la protección de la base, será muy difícil para la gente común sobrevivir sola afuera. Seguí recordando el contenido del libro en mi mente, pensando en cómo relajarme adecuadamente después de ir a la base. En la trama del libro soy el trampolín para que la relación entre los protagonistas masculinos y femeninos se caliente. Tengo que aparecer donde sea que algo se estropee. Esta vez no causaré problemas, solo quiero vivir. Justo cuando estaba pensando, hubo un freno de emergencia repentino frente a nosotros. Una figura hermosa descendió del cielo y aterrizó frente al auto de espaldas a nosotros, sostenía un machete. En su mano con rastros de sangre frente a él, las cabezas de varios zombies se desprendieron repentinamente y rodaron por el suelo. Esta figura me resulta tan familiar. ¿No es también mi amigo de la infancia, Carter? El hombre se quedó quieto y miró hacia atrás. Sus cejas pobladas y ojos brillantes, que nos miraban con una frialdad aterradora, guardó su machete, limpió la sangre del cadáver y caminó hacia un coche cercano. El coche de delante arrancó lentamente. ¿Es ese el chico? Adam señaló a Carter temblando. Sí, es él. Debería ir a la base por aquí. Mató a tantos zombies a la vez. Definitivamente no es una persona común. ¿Acaso ha despertado una habilidad? Sigámoslo rápido. Un usuario más de habilidad significa una garantía más. Maeve instó a Adam a conducir rápido, y un destello de astucia brilló en sus ojitos. Adam inmediatamente arrancó el auto y lo siguió. La familia de Carter es vecina de mi abuelo y un conocido comerciante rico en esta ciudad. Cuando era niño, a menudo iba a su casa a jugar y lo perseguía, llamándolo hermano. Le encantaba jugar, así que aprendí a jugar también, como un pequeño seguidor. Bajé la mirada y reflexioné, parece que ahora le va bien, su poder de combate es muy fuerte, es probable que haya despertado algún tipo de habilidad de combate. Desde que mi madre falleció, Maeve trajo a mi hermana menor, que es solo un año menor que yo, a la casa. Fue Carter quien me acompañó en ese momento difícil, después de que me reuní con Benjamin. Nuestro contacto se hizo menor, no esperaba encontrarlo aquí. Cuando el cielo se acercaba al anochecer, el auto de Carter se detuvo junto a una gasolinera abandonada, salió del auto, mató a los zombies con uniformes de trabajo con algunos cortes y entró al pequeño supermercado en la gasolinera. También salimos del auto. El supermercado obviamente había sido saqueado. La comida y las bebidas en los estantes habían sido saqueados. Adam saludó a Carter. Carter movió algunos estantes para bloquear la puerta dañada. Sin más palabras, cada uno encontró un rincón para descansar. Adam había conducido durante un día, extendió su ropa en el suelo y se acostó a dormir. Maeve se sentó a su lado. Cerró los ojos y descansó. Benjamin tomó a Lina y también encontró un lugar para sentarse. Le pidió a Lina que se apoyara en su hombro para descansar, pero Lina se negó. Sus ojos, sin embargo, miraron hacia Carter. Carter estaba apoyado contra la puerta trasera. Esta posición era excelente. En caso de peligro en la puerta principal, podría escapar rápidamente por la puerta trasera. Miré a mi alrededor y me acerqué para sentarme a su lado y llamé. Carter dio un bajo. Una daga afilada apareció en su mano. En algún momento brilló con una luz plateada mientras giraba. Estaba jugando con la daga y miró a Benjamin y Lina. Rompieron casi, respondí, acostándome con la cabeza sobre mi brazo. Carter no estuvo de acuerdo cuando estaba con Benjamin, diciendo que me arrepentiría tarde o temprano. Esta vez, él estaba realmente cierto. Debe estar extremadamente orgulloso en su corazón, ¿verdad? Tú eres muy orgulloso en tu corazón. Sin querer solté lo que pensaba. Bajó la mirada y me miró fijamente, luego extendió la mano y me tocó la cabeza. En sus ojos oscuros no parecía orgullo, sino más bien angustia. Eso puso a la gente inconscientemente nerviosa. Me despeinó el pelo corto que me había cortado especialmente para el apocalipsis. Deja de despeinarme. Me levanté del suelo a toda prisa. Entonces lo vi meter la mano en el bolsillo y sacar un paquete de galletas prensadas. Me lo entregó junto con la daga. Me quedé atónita por un momento, no supe si tomarlo o no. En el apocalipsis todos vivían frugalmente, ya era muy bueno si uno podía asegurarse de tener suficiente para comer.
Carter incluso compartió su comida conmigo. Tómala, dijo en un tono que no rompió la negativa. Me conmovió un poco, mi propio padre y mi exnovio nunca me habían tratado tan bien. No esperaba que la primera persona en mostrarme amabilidad fuera Carter. No podía revelar que tenía comida en público, así que solo pude tomar los suministros de su mano y le agradecí. La escena frente a nosotros fue vista por Benjamin y Lena. Lena se levantó de mala gana y caminó al lado de Carter. Sacó los dulces que Maeve le había dado antes. Hermano Carter. Gracias por protegernos hoy, aquí tienes, extendió los dulces en su mano. Por cierto, he despertado una habilidad curativa, si hay algún peligro, puedo ayudarte. Levantó una sonrisa y miró a Carter con ojos ardientes. De nada, fue solo una coincidencia. Carter rechazó sus dulces y cerró los ojos para comenzar a descansar. Ella retiró la mano torpemente, me fulminó con la mirada y luego regresó al lado de Benjamin. Me fulminó con la mirada, ¿por qué? Podría ser que estuviera avergonzada porque no pudo complacer. Carter. En el libro, la protagonista femenina respeta mucho la fuerza y el poder. Cuando llegó el apocalipsis, el orden mundial se alteró por completo. Solo una habilidad poderosa podría asegurar una buena vida en este mundo. Su propia habilidad estaba en el lado auxiliar, por lo que necesitaba especialmente una persona poderosa que la protegiera. Esta también fue una razón importante por la que estaría con el protagonista masculino Charles. Charles era el líder de la base de muestreo y su habilidad de fuego hacía temblar a la gente de miedo. Según la trama del libro, Carter era solo un personaje que apareció en unos pocos trazos. Lo seguimos hasta la gasolinera, me aferré a Benjamin, y Benjamin estuvo muy atento a la protagonista femenina. Lena no tuvo ninguna conversación con Carter. Parece que mi alejamiento del grupo de la protagonista femenina y el refugio con Carter ya han cambiado la trama en el libro. Miré la posición de Carter, sus gruesas pestañas proyectaban una sombra. Obedientemente bajo sus ojos, sus cejas estaban ligeramente fruncidas y sostenía un machete en sus brazos. Esta era una postura lista para despertar y luchar en cualquier momento. Él era solo un don nadie en el libro. Pero la escena de él matando zombies frente al auto sin duda mostró que era una persona muy poderosa. Me pregunto cuál es su habilidad. Me toqué la barbilla. Quedarme con el grupo de la protagonista femenina podría hacer que me arrojen para alimentar a los zombies algún día. Carter y yo todavía tenemos algo de afecto. ¿Debería refugiarme con él? Tomé las galletas comprimidas que Carter me dio y le di un mordisco, tan fuerte, tan seco, mastiqué con dificultad. Con un clic, este bocado de galleta finalmente fue tragado por mí. El sonido fue tan fuerte que me sentí extremadamente avergonzado. Carter abrió los ojos, silenciosamente sacó una botella de agua mineral de su bolso y me la entregó. Luego volvió a cerrar los ojos. La tomé con lágrimas en los ojos. Esto fue como una lluvia oportuna. Terminé las galletas comprimidas con esta botella de agua. No tenía sabor, extrañé un poco la cecina en mi espacio. Justo cuando estaba pensando, Lena se acercó. ¿Puedo tomar un sorbo de agua también? Frunció sus pálidos labios, que estaban visiblemente secos y pelados. Miré a Carter, él no habló, parecía que lo dejó completamente en mis manos para decidir. Le entregué el agua a Lena, la bebí con moderación, y todavía quedaba más de la mitad. Ella no podía esperar para tomar el agua y beberla de un trago pronto. La botella de agua estaba vacía. Me sentí un poco angustiado al verla beber tan rápido. Después de beber el agua, tomó algo de fuerza y dijo, te lo devolveré cuando lleguemos a la base. Asentí en mi corazón, pensé que no me falta esta pequeña agua, pero no está mal hacer que la protagonista femenina me deba un favor. Como resultado, llegó el precio de beber demasiada agua. En medio de la noche, Lena tartamudeó que quería ir al baño. Todos se despertaban por ella. Era demasiado peligroso afuera, y no quería resolverlo en el acto. Finalmente solo pudimos dejar salir a Lena por la puerta trasera donde Carter iba al baño. No mucho después de que ella saliera, hubo un grito de Adam. Maeve y Benjamin salieron corriendo de inmediato. Carter y yo estábamos un paso atrás. Vi más de una docena de zombies parados en la carretera. Después de escuchar el sonido aquí, de repente voltearon la cabeza. Lena se tapó la boca con fuerza. Demasiado asustada para moverse, subió al auto rápidamente. Carter gritó de inmediato y corrió hacia el lugar donde estaba estacionado el auto en la puerta principal. La gasolinera había sido descubierta por los zombies. Volver allí solo nos dejaría atrapados. No podíamos quedarnos allí más. Todos corrieron hacia la puerta principal. Apreté firmemente la daga en mi mano y seguí a Carter, pero no fui tan rápido como él, y la distancia entre nosotros era cada vez mayor. El auto más cercano a mí era el de Adam. Los cuatro escucharon la instrucción de Carter y corrieron primero, subiendo al auto un paso por delante. En este momento, los zombies estaban a solo 5 metros de mí, y yo estaba a solo 3 pasos del auto de Adam. Apreté los
dientes y estaba a punto de acelerar cuando solo vi la puerta del auto cerrarse frente a mis ojos, arrancaron el auto y se fueron. Quise hacer un sonido para detenerlos, pero había una dulzura a pescado en mi garganta, y no pude decir nada. Me detuve en seco, la voz ansiosa de Carter vino desde el frente. Corre. Sí, tengo que correr, el auto de Carter todavía está al frente. Giré la cabeza y vi que los zombies estaban a solo 1 metro de mí, podían alcanzar mi hombro con un estiramiento de sus manos. La piel alrededor de sus labios se había podrido y los huesos eran apenas visibles, ya podía oler el olor desagradable en ellos. Carter estaba dando marcha atrás, si me esforzaba, definitivamente podría atropellarlos. Buf, buf. Vino el sonido de una respiración pesada en mis oídos, corrí y giré la cabeza para mirar. Estaba cara a cara con un zombi con carne picada en la boca, abrió mucho la boca y mordió con fuerza, solo sentí que mi mente se quedaba en blanco. 3. Al segundo siguiente. Aparecí en el asiento del pasajero del auto de Carter. Gracias a Dios, casi olvido que soy un usuario de habilidad espacial. Miré hacia atrás al zombi que había estado a punto de morderme, todavía estaba en la postura de morderme y no se movió. Tal vez todavía se preguntaba cómo una persona tan viva desapareció de repente. Dejé escapar un suspiro de alivio con miedo persistente. Cuando Carter me vio entrar al auto, su mano que estaba dando marcha atrás se detuvo. ¿Tienes algunas habilidades? Sí. Rió entre dientes, cambió de marcha y corrió hacia adelante. La oscuridad y la desolación quedaron atrás del auto, como si el destino hacia el que conducíamos constantemente fuera el amanecer, en una noche tan silenciosa. Siempre se sentía un poco incómodo no decir nada. Toqué mi cuello que casi había sido mordido por el zombi y tomé la iniciativa de iniciar una conversación. Era hora de tener una charla sincera con Carter. Oye, lo viste hace un momento, ¿verdad? En realidad, soy un usuario de habilidad espacial. No lo oculté más y saqué directamente 2 botellas de bebida deportiva de mi espacio. Estaba realmente agotado después de correr así hace un momento. Carter condujo con una mano, tomó la bebida abierta y se bebió la mitad antes de decir, tu habilidad es bastante práctica. Luego me preguntó qué tan grande era mi espacio y qué tan lejos podía teletransportarme. Después de responder una por una, le pregunté a cambio cuál era tu habilidad, ¿es velocidad o fuerza? Ninguna, es control, controlar objetos, algo así. Respondió con indiferencia. Luego levantó la mano y movió los dedos. La botella de bebida voló a la guantera y se enroscó la tapa sola. Probablemente fue como magia. Hay muchos tipos de habilidades en el apocalipsis. Algunas habilidades son relativamente simples, por ejemplo, la habilidad del agua es manipular el agua. Algunas habilidades son más diversas, por ejemplo, la habilidad mental no solo puede explorar con poder mental sino también realizar hipnosis, etc. Sin embargo, una habilidad simple no es necesariamente débil. La habilidad de fuego del protagonista masculino en el libro es extremadamente aterradora. Cuando la marea zombie ataca, puede formar un gran mar de fuego en un instante, extendiéndose por varios kilómetros y dificultando que los zombies se acerquen, y la capacidad de control de Carter no se mencionó en el libro. Sin embargo, hay tantos tipos de habilidades, por lo que es normal no haber oído hablar de él. El vehículo continuó conduciendo y pudimos ver vagamente los faros de Adam y los demás por delante. El perfil de Carter se volvió más resuelto en la noche oscura, las estrellas cayeron en sus ojos, emitiendo pequeñas luces, haciendo que sus cejas profundas y ojos se suavizaran. Giró la cabeza y me preguntó, Benjamin y los demás te dejaron atrás, ¿estás triste? Aunque sabía que me abandonarían en el libro, cuando esta escena ocurrió antes, todavía había una emoción indescriptible, obviamente eran mis parientes. Pero había una distinción entre cercanía y distancia, me hizo sentir que nadie me había amado verdaderamente de principio a fin. Bajé la cabeza y no hablé, pero él pareció ver a través de todo y me extendió la mano a mí que me sentía deprimida y frustrada. Oye, Alara, ¿quieres seguirme? Inclinó la cabeza, y el cabello rebelde y roto frente a su frente se balanceó con el viento, exudando el espíritu juvenil con el que estaba familiarizado, al igual que cuando lo seguí en ese entonces. Levantó la vista del juego y me gritó casualmente, oye, pequeño seguidor, ¿quieres ser mi subordinado? Mi corazón de repente saltó 2 latidos. 4. Condujimos sin parar toda la noche y finalmente llegamos a la base de muestras antes del mediodía del día siguiente. La base tenía 2 puertas. Después de que el auto entró en la primera puerta, alguien lo detuvo y nos pidió que bajáramos y registráramos nuestra información. Adam salió del auto y caminó a mi lado, como si quisiera decir algo cuando Lina lo vio dudar en hablar. Habló por él con una expresión de disculpa. Alara, la situación era crítica en ese momento, pensamos que podrías tomar el auto de Carter.
así que no te esperamos, espero que no te importe, jeje, si no fuera por mi habilidad, ya estaría muerto, así como tenía la intención de separarme de ellos durante mucho tiempo, dije directamente, no soy tan magnánimo, vayamos por caminos separados, de ahora en adelante, ustedes son la verdadera familia, no les importa mi vida o mi muerte, seguiremos nuestros propios caminos. Alara, la cara de Adam se puso fea, ya hemos llegado a la base, lo que era antes será lo que será en el futuro, tu hermana es una usuaria de habilidades ahora, y nuestras vidas mejorarán cada vez más. No es necesario, todo es diferente desde el momento en que me dejaste atrás, dije con frialdad, con una calma y claridad sin precedentes en mi rostro. Adam apretó los puños con fuerza una y otra vez, Maeve puso los ojos en blanco a su lado y susurró sarcásticamente, una persona ingrata, es mejor que se haya ido, hay una carga menos. Luego murmuró algo al oído de Adam, sin duda, estaba hablando mal de mí otra vez. Después de escuchar esto, Adam no intentó persuadirme más. Supongo que llegaron a un acuerdo interno, no importa, me rindo, sin ellos, no tengo que involucrarme en la complicada relación entre los protagonistas masculinos y femeninos y los asuntos familiares triviales, puedo estar con Carter, con su poder de combate para protegerme, puedo tener buena comida y bebidas, almacenar suministros en el apocalipsis, es realmente genial. Seguimos al personal a una pequeña habitación y llenamos un formulario, el contenido incluía si éramos usuarios de habilidades, qué tipo de habilidad teníamos, si teníamos suministros, etc. Carter y yo completamos tácitamente que no teníamos habilidades. En el apocalipsis, mantener un perfil bajo es la mejor política. Tan pronto como Lena dijo que tenía una capacidad de curación, atrajo a una multitud de espectadores. El personal la llevó respetuosamente a una habitación de aislamiento individual. Mientras tanto, nos enviaron a un área abierta afuera para el aislamiento. Tuvimos que quedarnos aquí durante media hora para asegurarnos de no mutar antes de poder ingresar a la base. También había mucha gente común como nosotros en el terreno abierto. Todos vinieron a buscar refugio en la base. Todos estaban harapientos, con aspecto cansado e incluso había manchas de sangre en sus ropas. En comparación, Carter y yo estábamos en las mejores condiciones aquí. Solo estuvimos los dos en el auto todo el camino. Nos turnamos para comer arroz autocalentable y beber bebidas. Carter usó su habilidad para controlar la vibración del agua y me calentó una taza de té con leche. La felicidad probablemente era así, sentado en el auto bebiendo té con leche y yo, sin tener que pensar que este era el apocalipsis, como si todo estuviera todavía en un estado de paz. En medio del aislamiento, un hombre sentado en la esquina de repente comenzó escupiendo sangre. La sangre rápidamente se oscureció y manchas azul blanquecinas cubrieron gradualmente su piel. Con un clic, su cuello se torció en una postura extraña y mordió a un joven que descansaba con los ojos cerrados a su lado. Después del grito inicial, las personas desarmadas huyeron rápidamente y corrieron en la dirección opuesta del hombre. El joven que había estado cerrando los ojos también se despertó por la conmoción al ver repentinamente la cara agrandada del zombi. No pudo evitar gritar. El zombi estaba justo frente a él. Cerró los ojos con fuerza y pateó el suelo inútilmente con las piernas, pero había una pared sólida detrás de él. No había dónde esconderse ni forma de escapar. Al ver esto, los ojos de Carter se oscurecieron. Sostuvo el machete en una mano, se impulsó del suelo con el pie y corrió hacia el joven. Con un movimiento del cuchillo, la hoja cortó un arco deslumbrante en la parte posterior de la cabeza del zombi. La cabeza del zombi cayó instantáneamente y la hoja aterrizó limpiamente en el cuello del zombi. Rezumando sangre, su cuerpo todavía estaba en la postura de abalanzarse y morder, pero ya no podía dar el siguiente paso. El virus zombi controla el cerebro de una persona, mientras la cabeza sea cortada, el zombi perderá su amenaza. Después de que terminó la batalla, el personal llegó tarde. Era un equipo de usuarios de habilidades responsables de parte del trabajo de vigilancia de la base. El líder era un hombre delgado y pequeño. Cuando vio que la crisis se había levantado, la expresión solemne en su rostro se relajó de inmediato. Envió gente a llevarse el cuerpo del zombi. Al ver las limpias incisiones en él, mostró un gran respeto por Carter, que sostenía el machete ensangrentado. Soy David, el líder del equipo de guardia. Tengo la habilidad del viento. Carter se acercó a mí. Nuestro tiempo de aislamiento había terminado y podíamos ingresar a la base. Ustedes dos están juntos, ¿cierto? Una pareja, vamos, los presentaré. Estaba a punto de explicar que no éramos una pareja, pero Carter tomó mi mano y la apretó, así que tuve que callarme. Lo seguimos a través de la segunda puerta de la base.
mientras caminábamos, nos presentó la base de muestras. La base de muestras estaba respaldada por las largas montañas. Había murallas antiguas y continuas en las montañas, que corrían por el norte y el sur, lo cual era una barrera natural. Podías alquilar una casa en la base, pero necesitabas intercambiar suministros por ella. Si no tenías ninguno, solo podías dormir en un dormitorio grande con otros. Los usuarios de habilidad tenían viviendas separadas, pero necesitaban participar en las misiones regulares de exterminio de salida organizadas por la base. Después de completar las misiones, también se les asignarían suministros. La gente común podía participar en la construcción de la base para obtener suministros, pero los suministros eran muy pocos y apenas podían sostener sus vidas. Solo se podía decir que los usuarios de habilidad podían vivir bien en el apocalipsis, pero la gente común solo podía mantener un estado de estar vivo. También habló sobre algunos de los resultados de la investigación de la base sobre las habilidades se podían mejorar. Por ejemplo, en la habilidad del agua, al principio se podían crear pequeñas gotas de agua. A medida que se aumentaba la habilidad, se podía crear un estanque e incluso, en el futuro, un río. Sin embargo, nadie lo había logrado. Pensé en secreto, ¿significa eso que mi espacio de habilidad puede volverse cada vez más grande y la distancia de teletransportación puede ser cada vez mayor? Carter aún tenía algunos suministros en el auto. Tomamos la mitad y alquilamos una suite por un mes. La suite era una casa comercial sin terminar con sala, cocina y dormitorio, pero no tenía muebles. David obviamente quería ser amigo nuestro y dijo que nos llamaría cuando la base organizara una misión de matanza de zombies la próxima vez. Tal vez pensó que nuestro poder de combate era muy fuerte. Después de todo, era realmente increíble que una persona común matara a un zombi con tanta pulcritud. Además, era muy extraño que usáramos la mitad de nuestros suministros para alquilar una casa grande por un mes. Pero no importa, no me importa lo que piense, deja que Carter se encargue de la matanza de zombis. En cuanto a mí, haré bien la logística, viviré cada día lo mejor que pueda. En caso de que muera un día, no se desperdiciarán los suministros en mi espacio. Antes de irse, David sonrió y dijo: nuestra base está realizando una investigación sobre una vacuna contra el virus zombie y se dice que ha habido algunos logros. Tal vez este virus pueda eliminarse pronto. No comentamos lo que dijo David. Después de despedir a David, miré alrededor de la casa y saqué el sofá, la cama y varios muebles de mi espacio. Luego rodeé un círculo de cortinas en la entrada de la puerta para evitar que la gente de afuera mirara. Tenía un plan de respaldo cuando escapé. Deliberadamente me fui 2 minutos después y puse todas las cosas de la casa en mi espacio, así que estaba un paso atrás. Volví a rodear la entrada de la puerta con un círculo de cortinas para evitar que la gente de afuera echara un vistazo. Ahora había agua pero no electricidad en la casa. Escuché que el agua era agua de manantial de la montaña y solo se suministraba durante 2 horas al día. Tuve suerte hoy, resultó ser el periodo de suministro de agua. Comencé a trastear en la cocina, saqué las ollas, sartenes y carne fresca que había sacado del supermercado antes e hice varios platos de cerdo salteado. Guisé 2 ollas de sopa de pollo y salteé algunas verduras verdes. También cociné mucho arroz y herví agua caliente. Todo el exceso se almacenó en mi espacio. En el camino, descubrí que era realmente inconveniente sin comida caliente y agua caliente, así que hice más de cada cosa. Después de que Carter me ayudó a terminar todo, fue a ducharse. Me senté en el sofá e intenté expandir mi espacio. Después de intentarlo durante mucho tiempo, el espacio seguía siendo del mismo tamaño. ¿Debería intentar la teletransportación? No soy muy preciso en la teletransportación. A veces cuando pienso en un lugar, terminaré en otro lugar. Esta es la razón principal por la que no uso esta habilidad fácilmente. Cerré los ojos en la sala de estar y pensé en teletransportarme a la habitación. Tan pronto como tuve el pensamiento, porque está húmedo y caliente, abrí los ojos y me encontré con los ojos profundos, negros y brillantes de Carter. Todavía había gotas de agua colgando de sus pestañas. Estaba desnudo, con músculos pectorales obvios. Mis ojos no pudieron evitar mirar hacia abajo. 5. ¿Qué es esto? ¿Quién puede decirme qué es esto? La espuma flotante y las zapatillas, junto con las gotas de agua como nubes flotantes, cubrían las partes importantes. Esta era su habilidad. Maldita sea, me han descubierto. De repente miré hacia arriba y escuché su voz enojada: Alara. La cara de Carter estaba muy roja, y sus orejas también estaban muy rojas. No sé si fue por el calor. Rápidamente usé mi habilidad para escapar de este espacio sofocante. En el momento crítico, mi habilidad falló. Podría ser que consumí demasiado de mí habilidad ahora mismo poniendo cosas y practicando. Teletransportación. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? Pisé fuerte a toda prisa.
Carter usó su habilidad para limpiarse y se envolvió en una toalla de baño. Fue tan rápido que no vi nada con claridad. Con la toalla de baño, no estaba tan enojado como antes, se apoyó en la puerta y sonrió con malicia. Vamos, entra como entraste y sal como entraste. 6. El vapor de agua humeante me nubló los ojos, su cabello corto y ordenado colgaba húmedo sobre su frente exudando un toque de rebelde. Se dice que cuando las personas miran a otras en la niebla, hay un efecto embellecedor. No es de extrañar que Carter sea tan guapo que mi corazón lata ahora, justo cuando estaba a punto de decir algo. Carter me soltó de repente. Está bien, es broma, sal. Puedes tocar la puerta si quieres ver la próxima vez. Oye, Carter, antes de que pudiera terminar mis palabras, me empujaron fuera del baño. Maldita sea, en realidad, él pensaba así de mí y en realidad estaba fascinada por su belleza. Solía seguir a Carter como una pequeña seguidora, y una gran razón era que era guapo, pero a sus ojos, siempre fui solo una hermana pequeña. Más tarde conocí a Benjamin, fue considerado y gentil conmigo. Poco después me confesó y acepté. Volviendo a mis sentidos, Carter ya había terminado de lavar. Moví un balde grande tan alto como una persona de mi espacio y lo coloqué debajo del grifo para almacenar agua. Todavía tomaría mucho tiempo llenar el balde y estaba un poco aburrida sentada allí. Pequeño bribón, ¿quieres salir a dar un paseo? Se inclinó, levantó las cejas y miró burlonamente. ¿Tú eres el bribón? Le grité y luego murmuré lastimeramente. No lo decía en serio, fue un accidente. Vale, es broma, pero que no me importa si realmente quieres ver. Sus palabras tenían un significado oculto. Antes de que pudiera pensarlo detenidamente, me puse de pie. Todavía hay muchos lugares en la base que no hemos visitado. Familiaricémonos con ella. El agua probablemente estará llena cuando regresemos. Entonces, ¿qué quiso decir hace un momento? ¿Podría ser que quiera confiar en mí, esta mujer rica? Vamos, extendió la mano y me rodeó el cuello con el brazo, sacándome por la puerta. La base es una pequeña sociedad con todas las instalaciones necesarias, como mercados, tiendas de ropa, tiendas de armas, básicamente. Todos son artículos que sacan a la venta las personas que salieron a buscar suministros. Sin embargo, el método de comercio actual es más primitivo. El trueque, no muy lejos, hay un edificio de 4 pisos con una gran cantidad de equipos de patrulla afuera. Es muy similar al equipo de David. Todos deberían ser equipos de usuarios de habilidades. En el primer piso, hay una gran ventana abierta con las palabras «Área de extracción de sangre» escrita en ella. Algunos equipos de usuarios de habilidades que entran desde afuera se alinearán en la ventana para extraer sangre. ¿Qué están haciendo? No estoy seguro, le preguntaremos a David otro día. Carter frunció el ceño y miró el edificio. Las ventanas estaban bloqueadas por gruesas cortinas. Desde afuera no se podía ver nada con claridad, lo que hacía que el edificio pareciera aún más misterioso y extraño. Al día siguiente conocimos a David. Se estaba preparando para la operación de exterminio en la ciudad de Liua organizada por la base en 3 días. Nos invitó a ir juntos y Carter estuvo de acuerdo. Aprovechamos la oportunidad para preguntarle sobre el edificio. Dijo que era el Instituto de Investigación de la base. La investigación sobre la vacuna contra el virus zombie que se mencionó la última vez se llevó a cabo allí. Dado que todavía hay zombies vivos que se están estudiando en el edificio, la base lo vigila muy estrictamente. ¿Qué pasa con el área de donación de sangre? Sonrió misteriosamente. Debido a que los usuarios de habilidad son diferentes de la gente común, su sangre contiene naturalmente anticuerpos contra el virus zombie. ¿Eso significa que los usuarios de habilidad nunca se infectarán? Por supuesto que no. Cuanto más poderosa sea la habilidad de un usuario de habilidad, mayor será su resistencia al virus zombie. Este es el resultado de la investigación anunciado anteriormente por el Instituto de Investigación. Los usuarios de habilidad en nuestra base deben donar sangre en el área de donación de sangre una vez cada 15 días. Los investigadores pueden extraer el suero del virus zombie de esta sangre. En caso de que un colega sea mordido por desgracia, inyectar este suero a tiempo estará bien. Sin embargo, la base aún no ha descubierto una manera de producirlo en masa, por lo que solo podemos donar sangre una vez cada 15 días. Sin embargo, todos están muy dispuestos. Este suero solo está disponible para usuarios de habilidad. Puede considerarse una medicina que nos salva la vida. David estaba radiante, lleno de esperanza por la base y el futuro. Nos dijo que nos preparáramos y condujéramos con los vehículos de la base en 3 días. Mucha gente común para vivir una vida mejor, también conducirá y seguirá cuando la base tome acciones unificadas y traerá algunos suministros para vender en el mercado durante estos 3 días.
Carter y yo hicimos muchos preparativos para salir, como afilar cuchillos, cocinar, hacer ejercicio. Carter también nos obligó. Para practicar mi habilidad, ahora mi precisión de teletransportación es un poco mejor que hace 3 días. También observé la habilidad de Carter, puede controlar el movimiento de objetos e incluso cortarlos y restaurarlos. En teoría, un espejo roto no se puede volver a armar, pero la habilidad de Carter puede hacer que los fragmentos del espejo roto se acerquen infinitamente hasta que vuelvan a su estado original. Si me cortan la mano, ¿puedes volver a unirla? Tuve un capricho repentino, pareció pensar en algo y también se quedó pensando. No sé qué tan poderosa es su habilidad porque nunca lo he visto usarla en todo su potencial. 3 días después, la base preparó una flota de una camioneta y varios vehículos todoterreno, seguidos de varios autos y camionetas privadas. El gran grupo partió de la base de muestreo de una manera poderosa. Carter y yo estábamos un poco detrás del equipo. Esta vez es principalmente para reponer su espacio con más suministros. Aunque los suministros actuales son suficientes, nadie sabe cuánto durará este apocalipsis, y cuanto más dure, menos suministros podemos buscar en el ciudad. Carter analizó con calma mientras conducía, conté las cosas en mi espacio. La gran mayoría eran alimentos y bebidas. Carter dijo que esta vez también teníamos que buscar generadores, paneles solares, gasolina y suministros de invierno. Estas eran todas las deficiencias en nuestras reservas materiales actuales. La ciudad de Liwa está a 3 días de viaje desde la base de muestreo. Cuando montamos el campamento y tomamos un descanso por la noche, vi a Lina, vestía un atuendo corto y elegante, limpio y ordenado, y estaba al lado de un hombre alto, que probablemente era el protagonista masculino Charles en el libro. La capacidad de curación de la protagonista femenina salvó la vida del protagonista masculino muchas veces durante las acciones. Al principio, el protagonista masculino la mantuvo a su lado con la intención de usarla y la protagonista femenina también se quedó al lado del protagonista masculino para sobrevivir en el apocalipsis. Los dos se usaron mutuamente y se sintieron atraídos el uno por el otro y finalmente se unieron. También hubo muchos giros y vueltas en el medio. Christopher, el segundo al mando de la base de Swatchin, tiene la habilidad del rayo y fue un preso condenado a muerte en la prisión de Swatchin. Después de despertar su habilidad, unió a los usuarios de la habilidad a su alrededor y construyó el prototipo inicial de la base en la prisión de Swatchin. Fue el gobernante temprano de la base de Swatchin. Más tarde, llegó el protagonista masculino Charles. Trajo el ejército y las fuerzas de investigación científica y reemplazó a Christopher como líder de la base. Christopher retrocedió a la segunda línea, pero Christopher estaba mirando la posición de Charles. Había estado trabajando duro en secreto para mejorar su habilidad. Después de que Lina llegó a la base, fue Christopher quien la recibió primero. Christopher estaba secretamente enamorado de ella. Lina busca fuerza y poder. Christopher intentó todos los medios para deshacerse de Charles y tomar el trono mismo, pero más tarde, la habilidad del protagonista masculino aumentó repentinamente enormemente, decapitó al rebelde Christopher, obtuvo poder y también ganó la belleza. Es una historia de amor apocalíptica muy clásica. Atice el fuego frente a mí. Tanto Charles como Lina han aparecido, esta vez sin la interferencia de mí, el vicioso personaje secundario femenino. Su amor debería ser más suave. Cuando vi a Lina, ella también me vio, le dijo algunas palabras en voz baja al hombre que estaba a su lado y luego caminó hacia mí. El Ara, respondí con un zumbido. He instalado a nuestros padres. Benjamin está trabajando en el sitio de construcción de la base. Lo he rechazado claramente. No me gustará. Si todavía tienes sentimientos por él, puedes ir a la base a buscarlo. Como una persona común, vienes a este tipo de acción solo para encontrar más comida. Es demasiado peligroso. Después de regresar a la base, regresa al lado de Benjamin. Los dos pueden apoyarse mutuamente y la base los protegerá. Después de que terminó de hablar, bajó la cabeza para mirarme. Expresión: simplemente lo encontré ridículo. Soy el dueño de mi propia vida. Quien te pidió que dijeras tonterías en una posición dominante. Ya no tengo nada que ver con ninguno de ustedes. Lo que les pase no tiene nada que ver conmigo. Tampoco me molestes. Repetí con impotencia lo que había dicho antes. Es por Carter que no quieres vivir una vida estable en la base y salir a correr riesgos con él. Señaló a Carter, que acababa de regresar con leña, y su voz se elevó de repente. Carter puso la leña junto al fuego y se sentó a mi lado. Agregó leña en silencio. Suspiré y repliqué: Lena, la base de hecho brinda refugio a muchas personas, pero tenemos derecho a elegir si quedarnos o irnos. ¿Crees que es
Una especie de felicidad esperar a estar cómodamente protegido dentro y trabajar duro todos los días para sobrevivir, pero prefiero vivir una vida maravillosa y morir una muerte digna. Bien, antes de que terminara las palabras, una fuerte voz masculina vino desde atrás. Lena miró a la persona que venía y frunció el ceño. 7. Giré la cabeza y vi a un hombre guapo, era muy alto con el pelo corto erizado como un pequeño erizo erizado. Su apariencia no coincidía en absoluto con su voz áspera. Christopher, hola Christopher. En el camino, la gente seguía saludándolo, a juzgar por el nombre, debería ser el segundo protagonista masculino. Christopher, originalmente pensé que sería un hombre feroz y corpulento, pero resultó ser un joven vivaz. Un joven así fue una vez un preso condenado a muerte, no me engañó su apariencia, en este apocalipsis, solo confío en Carter ahora. Christopher caminó hacia Lena y le entregó la lata de carne que tenía en la mano. Lena tragó saliva. Las latas de carne son un alimento raro en el apocalipsis, incluso el liderazgo de la base no puede comerlos cuando quiera. Lena estaba a punto de extender la mano para tomarlo, pero un hombre lo interceptó a mitad de camino. Lena, ven aquí. La voz del protagonista masculino era fría, vestía un uniforme militar y sus botas de cuero hicieron un sonido de clic en el suelo. Lena retiró la mano, miré la lata de carne y tragué. Ay, quiero comer una olla caliente de carne fresca. Si tan solo pudiéramos colocar una olla caliente junto al fuego y cocinar carne. Apoyé mi cara, la brillante luz del fuego se reflejó en mis ojos. Quiero comer. Carter miró a su alrededor. Súper quiero, pero hay tanta gente. El olor a olla caliente es muy fuerte y será descubierto. El lugar donde estábamos ubicados estaba en la periferia del equipo, si no se notaba deliberadamente, no era fácil ser descubierto, pero el olor a olla caliente no se podía ocultar. Carter sacó una olla pequeña de su bolso y me pidió que sacara verduras, carne y base de olla caliente de mi espacio. La base fue a la olla y la carne grasosa y las albóndigas estaban escondidas en la esquina. Así como así, comenzamos a cocinar la olla caliente abiertamente. ¿De verdad está seguro de que no nos descubrirán?, pregunté en voz baja. Ve un poco más lejos y huele. Carter le dio la espalda a la multitud y comenzó a poner verduras. Caminé 2 metros lejos. Efectivamente, no podía oler el fragante olor de la olla caliente en absoluto. ¿Cómo lo hiciste? Es asombroso. Usa mi habilidad para controlar el olor para que no se propague. ¿Se ha vuelto la habilidad de Carter tan poderosa que puede controlar sustancias tan pequeñas como el gas? Cociné una rebanada de carne grasosa, el sabor era fresco, fragante, picante y delicioso. No pude evitar reír. La sensación de poder comer lo que quiero es realmente demasiado feliz, viéndome comer felizmente. Carter también levantó las comisuras de los labios, sus cejas y ojos se relajaron y la frialdad que solía mostrar cuando se enfrentaba a los forasteros desapareció. Detrás de mí y de él estaban las fogatas centelleantes, solemne y tranquilo. Estar con Carter me hizo sentir la calidez del hogar, que no había sentido en mucho tiempo. En tiempos difíciles, no hay nada que una olla caliente no pueda resolver. Despertando del sueño, la vida todavía está llena de esperanza. 8. Temprano en la mañana, llegamos a la ciudad de Liwa. La carretera principal que conduce a la ciudad estaba abarrotada de varios autos privados, todos eran perdedores en el camino para escapar. Los vehículos densos indicaban que la situación en la ciudad de Liwa no era optimista. Los usuarios de la habilidad de fuerza en la base fueron enviados a despejar un camino que pudiera permitir el paso de un vehículo, para asegurar el paso sin problemas de la carretera. Solo la camioneta de la base nos llevó a la ciudad de Liwa. Hay un gran supermercado estilo almacén en la ciudad de Liwa, que es el destino de nuestro viaje. Son las 9 de la mañana, debemos salir de la ciudad de Liwa antes de que se ponga el sol, de lo contrario, la llegada de la noche traerá peligros impredecibles. Afortunadamente este supermercado está en las afueras de la ciudad de Liwa. Los usuarios de la habilidad despejaron los vehículos de la carretera y mataron a los errantes. Zombies al mismo tiempo. Solo tomó 2 horas en total. Al mediodía, el equipo se tomó un descanso en el lugar y luego subió a la camioneta. En la camioneta, David, con una mochila a la espalda, nos encontró entre la multitud y se apretó junto a Carter. Hermano, solo sígueme luego, escóndete detrás de mí si hay algún peligro. Sonrió, golpeó a Carter con su hombro, luciendo muy familiar. Carter asintió, me protegió en sus brazos y miró hacia la puerta trasera de la camioneta. No corras más tarde. Quédate a mi lado, susurró y su rostro mostró una expresión seria. La camioneta frenó bruscamente, todos miraron por las ventanas de los asientos del conductor y copiloto y vieron al conductor hablando ansiosamente con Charles. Charles salió del auto y entonces todos sintieron que la camioneta temblaba, una ola de calor golpeó desde el exterior.
Charles estaba usando su habilidad, hay peligro más adelante. David y algunos usuarios de habilidades salieron del auto uno tras otro. Solo quedaban unas pocas personas comunes en el vagón. Lena estaba acurrucada en la esquina y un botiquín de primeros auxilios con una cruz roja pintado en él se colocó a su lado. Tardó mucho en detenerse la batalla afuera, todos regresaron al carruaje uno tras otro. David y otros llevaron a varias personas heridas a la camioneta a toda prisa. Lena subió rápidamente a verificar. 2 personas tenían las manos mordidas por zombis y varias personas fueron mordidas en las piernas. Lena sacó varias jeringas de su bolso y las inyectó a las personas con heridas menos graves. Usó su habilidad para tratar a los otros pocos que estaban gravemente enfermos. Pronto, sus tez grisáceas mejoraron gradualmente y su respiración se estabilizó. Encontrándose con una gran cantidad de zombis justo después de partir, los rostros de todos mostraron expresiones solemnes. David se secó el sudor de la frente y nos contó la situación. Los zombis de hace un momento deberían haber sido atraídos al despejar el camino. Estos zombis solo pueden abalanzarse y morder, pero son demasiados. Siempre hay momentos en que no podemos encargarnos de todo y los zombis se aprovecharon de las lagunas, por lo que algunas personas resultaron heridas. Por lo que quieres decir, hay zombis que pueden hacer más que solo abalanzarse y morder. Carter notó agudamente la laguna en las palabras de David, y lo miró fríamente. Todavía nos estaba ocultando algo de información. David sonrió tímidamente y se inclinó para susurrarle al oído a Carter. Los lugares donde se reúnen estos zombis pueden tener zombis de alto nivel. Nos encontramos con uno durante una misión anterior, fue extremadamente rápido, pero el número de tales zombis es muy pequeño. Nuestro equipo en la base es el único que se ha encontrado con uno. La base no nos permite difundir esta noticia por temor a causar pánico. Incluso si nos encontramos con un zombi así esta vez, será mucho más fácil para muchos de nosotros lidiar con él. No te preocupes, no tenemos tanta mala suerte. Se rió entre dientes, optimista y confiado, pero sonreí con amargura. En mi corazón, al parecer, tal vez realmente somos tan desafortunados. Acabo de recordar que la oportunidad para que la relación entre los protagonistas masculinos y femeninos en el libro progresara más fue cuando fueron a una misión en un pequeño pueblo. El protagonista masculino fue gravemente herido por un zombi muy poderoso y la protagonista femenina le salvó la vida. Inconscientemente apreté la mano de Carter y forcé una sonrisa tranquila. Carter sintió mi miedo y me abrazó. Si tienes miedo, podemos bajar del auto y regresar a la base ahora. Está bien, intervino David en un tono exagerado a nuestro lado. No da tanto miedo, niña, ya estás aquí, debe haber muchos suministros en este supermercado. Abastece más suministros para que la vida sea más fácil en el futuro. Además, hay tantos hermanos para protegerte. ¿De que tienes miedo? Carter le indicó que se callara con los ojos. Me tranquilicé y también pensé que tenía sentido. Aunque la trama específica no se describía en el libro, el poderoso zombi fue asesinado durante esta misión. A pesar de todos los peligros con el halo de la protagonistas masculinos y femeninos, debería estar bien. Me voy, no voy a volver. Carter asintió. No te preocupes, no pasará nada. Me apoyé en su pecho. Tenía un olor limpio y fresco, su latido del corazón era regular y potente, sentí una sensación de seguridad total. El vehículo comenzó a moverse de nuevo y se detuvo en el estacionamiento del supermercado. El sonido del vehículo atrajo a los zombis en el supermercado. Todos tomaron sus armas. Seguramente habría otra batalla aquí. Solo luchando para entrar al supermercado podríamos obtener los suministros e irnos. Todos se animaron, los equipos de usuarios de habilidades cargaron al frente, y la gente común luchó con armas en la parte de atrás. Carter sostenía un machete, y yo tenía un machete en mi mano izquierda y la daga que Carter me dio en mi mano derecha. Nos paramos en la parte trasera del equipo de la gente común para bloquear a los zombis que los seguían. Estos zombis se movían lentamente. Para los usuarios de habilidad, matarlos era como cortar sandías. Siempre que la gente común superara su miedo, también podían matarlos. Charles lideró a la gente y cargó hacia el frente. Cerró la puerta del supermercado para bloquear a los zombis en el supermercado y evitar que salieran. Luego los condujo directamente al almacén en la parte trasera. El almacén estaba a la vista y todos dieron un suspiro de alivio. Generalmente no habría muchos guardias en el almacén. Habíamos pasado la parte más peligrosa. Charles se paró al frente del equipo y levantó la puerta enrollable del almacén de abajo a arriba. El accidente ocurrió en un instante. Una sombra negra salió volando de las profundidades del almacén, tan rápido que nadie tuvo tiempo de reaccionar.
Cuando se acercó, todos pudieron ver claramente que era un zombi. Pero era diferente de otros zombis, su velocidad era muy rápida, extremadamente rápida. Antes de que Charles pudiera reaccionar, las afiladas garras del zombi lo atacaron. En su cuerpo, la sangre brotó de inmediato. La sombra negra no se demoró. Tras alcanzar al objetivo de un solo golpe, huyó hacia las sombras en las profundidades del almacén, haciendo imposible encontrar su dirección. Se oyó un bufido, y densas sombras negras salieron de las sombras del almacén, mezcladas con el olor a descomposición. Mi cuero cabelludo se entumeció de inmediato. Se me puso la piel de gallina en los brazos y la espalda, y me quedé paralizado. No sé quién gritó fuerte: «¡Corre!». Solo entonces la gente despertó de su aturdimiento y corrió hacia el vehículo. 9. Luchando mientras se retiraban, Christopher dirigió a la gente para bloquear a los zombis en el almacén, y un equipo se encargó de proteger a Charles. Afortunadamente ese zombi de alto nivel no volvió a aparecer. Tras volver al vehículo, el conductor se alejó rápidamente del supermercado. En el vehículo, Charles yacía en los brazos de Lina. La herida le atravesaba el hombro izquierdo hasta la cintura derecha, un corte aterrador que casi le destroza el cuerpo. Afortunadamente la calidad física de los usuarios de habilidades era más fuerte que la de la gente común, y el protagonista masculino aún tenía aliento. La luz verde de curación emitida por las manos de Lina, la aterradora herida sanó gradualmente bajo sus manos, gotas de sudor aparecieron débilmente en su rostro y su tez estaba pálida. ¿Por qué los zombis en este almacén son tan poderosos? Nunca los habíamos visto antes. Si su velocidad es demasiado rápida, si hubiéramos estado preparados, aún podríamos luchar, pero el jefe está así ahora. Todos estaban abatidos, finalmente habían salido, pero se encontraron con un zombi de alto nivel. Ahora solo podían regresar con las manos vacías, sintiéndose más o menos decepcionados e impotentes ante los zombis. David contó oportunamente sobre el encuentro anterior y la experiencia de haber matado a un zombi similar, lo que elevó la moral hasta cierto punto. Charles resultó gravemente herido. En cuanto a cómo actuar a continuación, todos miraron a Christopher, el segundo al mando de la base. Equipo salvaje, ¿crees que deberíamos luchar o no? Sí, todos te escuchamos. Christopher movió sus dedos, con un relámpago azul y púrpura parpadeando en las yemas de sus dedos, sus delgados labios se separaron ligeramente. Lucha. 10. Lena escoltó a Charles de regreso a la base primero, mientras nos estacionamos en la entrada de la ciudad y exploraríamos el almacén nuevamente temprano a la mañana siguiente. Por la noche, estaba durmiendo profundamente en el vehículo cuando Carter me despertó de repente. ¿Qué pasa? Tenía sueño. Yo vamos al almacén. Ahora, miré la luna fuera de la ventana, que colgaba alta, haciendo que la noche no fuera tan oscura. Las personas de guardia nocturna en el campamento dormitaban en secreto con los brazos cruzados, y estaba tranquilo por todas partes. Carter usó su habilidad para controlar las vibraciones de las ondas de sonido alrededor del vehículo y condujo nuestro vehículo justo debajo de la vista de todos. Narices, ¿por qué no vamos con el grupo grande? Me envolví bien el abrigo. La noche era un poco fresca. Ese zombi que golpeó al protagonista masculino de un solo golpe era tan poderoso. ¿Podríamos los dos lidiar con él? Si los seguimos, ¿cómo podemos conseguir los suministros? Sonrió astutamente revelando un canino triangular. Lo he visto lucir frío, tranquilo y serio. Esta fue la primera vez desde el apocalipsis que lo vi lucir travieso. Claramente todavía era un joven de unos 20 años. Pero el apocalipsis había desgastado sus bordes. Solo somos dos. ¿Cómo podemos luchar contra los zombis en el almacén? No subestimes a tu Carter. Levantó las cejas con confianza y pisó el acelerador, llevándonos al estacionamiento cerca del almacén. Salí del vehículo con cuidado y cerré la puerta del auto, pero Carter, como si presumiera deliberadamente ante mí, cerró la puerta del auto con un golpe sin ningún escrúpulo. En la noche tranquila, fue como un trueno. Los zombis voltearon la cabeza al unísono y rugieron hacia nosotros. Mi cuerpo se entumeció, y rápidamente usé mi habilidad para esconderme en el vehículo, pero Carter no tenía miedo. Agitó la mano casualmente y los zombis parecieron perder repentinamente su objetivo y comenzaron a vagar de nuevo. Maldita sea, Carter, ¿qué está pasando? Adivina, ¿es esta tu habilidad? Así es. Caminó hacia el lado del pasajero y me ayudó a salir del vehículo. Entramos y salimos del almacén como si fuera un lugar deshabitado. No puedes controlar objetos. ¿Controlaste a todos los zombis? No lo parecía. Si los controlaba,
Deberían quedarse quietos, pero estos zombies parecieron ignorarnos por completo, porque controlo el virus zombie en sus mentes, miró hacia el almacén oscuro y respondió a mi pregunta, virus zombie, maldita sea, esto también es posible, tomó mi mano y entró antes de que me preguntara si una mano cortada se podía volver a unir, solo entonces me di cuenta de que siempre había estado limitado por el pensamiento de controlar objetos, tengo la controlabilidad, así que puedo controlar microorganismos. Controlar el viento, controlar pensamientos e incluso controlar el virus zombie, controlar todo, hizo una pausa y sus ojos miraron hacia la sombra negra detrás del estante, era el poderoso zombie del día, estaba controlado por Carter y no nos notó. Estaba royendo el cadáver de un zombie en el suelo, la habilidad de Carter es tan fuerte, exclamé en mi corazón, puede controlar todas las cosas tangibles e intangibles, ¿no es esto como hacer trampa? El zombie que hirió a Charles durante el día se escondió en el almacén. Traté de usar mi habilidad para controlarlo para que no saliera y nos atacara, y realmente funcionó, sabía que todo lo que pensaba era correcto, así que te traje aquí esta noche. No te pondré en una situación peligrosa. Gracias por creerme y venir conmigo, sus ojos brillaban, me creyó, así que me habló de su habilidad, tanto él como yo sabíamos lo invencible que era esta habilidad en el apocalipsis, claramente podía fingir tener un objeto simple, habilidad de control, pero no lo hizo, en cambio eligió confiar en mí y decirme, siempre he creído en ti, eres el único en quien confío en el apocalipsis, apreté su mano con fuerza, en mi corazón, ninguno de mis parientes era tan confiable como Carter, en el momento en que nuestras miradas se encontraron, tuvimos un entendimiento tácito. Los zombies estaban royendo a los de su especie a nuestro lado, me besó suavemente la frente y respondí en silencio, esta era la confianza y el entendimiento tácito entre él y yo. 11. La puerta del almacén al supermercado se abrió con un alambre, había muchos suministros aquí, y algunos de ellos habían sido abiertos y comidos, cuando llegó el apocalipsis, algunos del personal del supermercado y los clientes deberían haber huido aquí en busca de refugio, pero había mutantes en el medio, convirtiendo este almacén en un infierno. La gente no podía entrar ni salir aquí, los zombies solo podían roerse unos a otros, y finalmente apareció un zombi de alto nivel. Puse algunos del pozo, empaqueté comida, agua y los estantes en mi espacio, dejando algunos suministros para el equipo de la base mañana, también puse los generadores y baterías para acampar en el supermercado en mi espacio, tomé todo tipo de cosas, tanto las que necesitábamos como las que no necesitábamos por el momento. Los suministros en el espacio fueron suficientes para que Carter y yo viviéramos durante muchos años. Antes de irnos, Carter le cortó una de las piernas a ese poderoso zombi. Regresamos a la base en silencio y Carter y yo nos acostamos en el vehículo, conté con entusiasmo los suministros en el espacio y estaba tan feliz que no pude quedarme dormido. La habilidad de Carter es muy poderosa y tengo suministros, incluso si no dependemos de la base, podemos vivir bien en el apocalipsis. Carter me sostuvo en sus brazos, cuando regresemos a la base esta vez, vayamos a un lugar con poca gente y vivamos una vida aislada, y luego construir una casa propia, está bien. Me apoyé firmemente en sus brazos y dije con firmeza, está bien. 12. Al día siguiente, la base estaba completamente armada y lista para tener una gran pelea con los zombies en el almacén. Inesperadamente, ese aterrador zombie en realidad tenía una de sus piernas cortadas. No sé si fue mi ilusión, pero después de ver al zombie con una pierna cortada, Christopher nos miró a Carter y a mí, con una expresión significativa. Todos lo mataron fácilmente y los suministros en el almacén llenaron todo el vagón. La gente solo podía pararse en el techo del vehículo para hacer espacio para los suministros. Regresamos con una carga completa y recibimos una cálida bienvenida en la base. El rostro de Charles no se veía bien, tal vez su cuerpo aún no se había recuperado, o tal vez el prestigio de Christopher entre los equipos de usuarios de habilidades había aumentado mucho durante esta operación. El día antes de que Carter y yo planeáramos irnos, la base fue atacada por una marea de zombies. Esta vez, Charles era anormal, protegió firmemente la base dentro de un círculo de fuego con un mar de fuego en el cielo. Su habilidad había mejorado, mucho más fuerte que cuando fuimos a la misión en la ciudad de Liwa la última vez, después de que la marea zombie retrocediera. Charles era como el ancla de la base a los ojos de todos. Mientras él estuviera allí, la gente estaría a salvo. Esta marea zombie también hizo que Carter y yo decidiéramos quedarnos en la base un tiempo más. Carter había estado practicando su habilidad durante este tiempo. En caso de que nuestros residentes también se encontraran con una marea zombie en el futuro, él podría protegerme. Algunos usuarios de habilidades se sacrificaron durante la marea zombie.
La base preservó sus cuerpos y anunció al mundo exterior que estos eran los héroes de la base y que se construiría una tumba de héroe. Pero cuando Carter y yo estábamos dando un paseo, descubrimos que estos cuerpos fueron transportados en secreto al Instituto de Investigación. ¿Qué iban a hacer con estos cuerpos? 13. Benjamin desapareció. ¿Eres su ex novia? ¿Lo secuestraste en secreto? ¿Lo hiciste salir? Prometí perdonarlo. Una mujer con aspecto de arpía vino a hacerme una escena. Estaba completamente confundido. No lo he visto desde que llegué a la base. Dije la verdad, se convirtió en un usuario de habilidades, por lo que ya no me quiere. ¿Cree que soy una carga para él? Ella seguía parloteando y su espíritu parecía haber sido traumatizado. ¿Dijiste que Benjamin también se convirtió en un usuario de habilidades? Él claramente prometió que cuando se convirtiera en un usuario de habilidades, nuestras vidas serían mejores. Él claramente me lo prometió. Su cabello estaba desordenado, estaba gritando fuerte en mi puerta, atrayendo a un grupo de vecinos para que miraran. Tuve que tirar de ella dentro de la casa. Se sentó en la silla y lloró mientras contaba toda la historia, porque el número de personas comunes en la base estaba aumentando, mientras que el número de usuarios de habilidades se redujo en gran medida debido a muertes y lesiones, por lo que el Instituto de Investigación lanzó un plan de usuarios de habilidades. La gente común podía registrarse y ser inyectada con el virus zombie modificado por el Instituto de Investigación. Entonces, la gente común tenía una probabilidad de convertirse en usuarios de habilidades. La gente común tenía una vida dura en la base. Esta mujer se llamaba Paige, la nueva novia de Benjamin. Benjamin no podía soportar la vida laboral dura todos los días y se inscribió en el plan de usuario de habilidades. Ahora había pasado una semana, y todavía no había regresado. Reflexioné y dije, el Instituto de Investigación no dijo qué pasaría con la gente común si no se convertían en usuarios de habilidades. Si tienen suerte siguen siendo personas comunes, pero si tienen mala suerte, refiriéndome a aquellos que se habían convertido en zombies. No terminé mi oración. Paige se derrumbó aún más, estaba llorando tan fuerte que estaba sin aliento. ¿Alguna vez el Instituto de Investigación tuvo éxito? Ella sollozó y dijo sí. El hermano mayor de al lado se convirtió en un usuario de habilidades después de ir allí. Ahora ya no viven en el dormitorio grande con nosotros, se mudaron a una habitación individual y vivieron una vida mejor. Entonces, Benjamin fue, calculaste la probabilidad de éxito, probablemente 1 de enero de 2010, dijo en voz baja, no estoy segura. Después de comprender la situación, envié a Paige a casa. Aunque encontrar a Benjamin no era mi tarea, este asunto estaba lleno de rarezas. Si era tan fácil convertirse en un usuario de habilidades, ¿por qué la base no lo promovió? ¿Todas las personas comunes que fallaron la inyección se convirtieron en zombies? ¿No sería eso una pérdida? Le conté a Carter sobre la situación, me dijo que no me preocupara y que encontraría la oportunidad de preguntarle a David. Era como una gran niebla frente a mí, y estaba un poco confundido. La noche siguiente Christopher fue a buscar a Carter. Hablaron en la habitación durante un largo rato. Cuando salieron, Carter tenía una expresión seria. Después de que Christopher se fue, Carter dijo, voy a explorar el Instituto de Investigación esta noche, espérame en casa. Después de que este asunto se resuelva, nos iremos de la base. Asentí, pero una vez que se fue nunca regresó. 14. El segundo día después de que Carter desapareciera, al igual que Benjamin, perdió su después de entrar en la investigación. Instituto, estaba al final de mi cuerda y encontré a Christopher. Debe saber la razón de la desaparición de Carter. No lo logró. Christopher no se sorprendió de verme. ¿A dónde fue? ¿Qué le hiciste? No deberías preguntarme esto. Deberías preguntarle a tu querida hermana. Lena bajó la voz y se inclinó cerca de mi oído. Charles le pidió a Lena que viniera a mí y se llevara a mucha gente. Adivina qué les pasó. Todos están muertos. Charles los refinó en pociones de habilidad. ¿Por qué crees que era tan poderoso durante la marea zombie? Todo estaba amontonado con la sangre de mis hermanos. J.E. se rió maniáticamente. Te vi ir en secreto al almacén esa noche en la ciudad de Liwa. Fue él quien le cortó la pierna al zombie, cierto. Le gusta tanto salvar el mundo. ¿No es fácil para él destruir la guarida de Charles? Inesperadamente, Carter no era más que eso. Aún así, cayó en manos de Charles. Sacudió la cabeza con decepción y sus ojos estaban teñidos de sangre. ¿Por qué te acercaste a él? ¿Qué le harán? Dijo claramente que después de regresar, me daría un hogar, pero aún así rompió su promesa.
Porque es bondadoso. Sonrió cruelmente. Quería salvar a nuestro equipo. Entonces, dado que el Instituto de Investigación está relacionado con todos los usuarios de habilidades, ¿simplemente lo ignoraría? Mira, simplemente se fue. Fruncí los labios y reprimí la ira en mi corazón. ¿Dónde está ahora? Dime, ¿qué? ¿Quieres salvarlo? Parecía sorprendido. Te aconsejo que te rindas. Es como si los hermanos Calabas fueran años después, había buscado por todo el tercer piso, y solo quedaba el cuarto. No era momento de estar triste. Carter seguía esperando que lo salvara. Me sequé las lágrimas y subí las escaleras. El piso superior era incluso más silencioso que el tercero. En una habitación al final, vi a Carter con los ojos fuertemente cerrados, cubierto de heridas, y en 4 gotas estaba infundiendo un líquido verde desconocido en su cuerpo. En ese momento una gran cantidad de pasos vinieron repentinamente de las escaleras. Venían a buscarnos. Saqué todos los tubos del cuerpo de Carter y revisé su aliento. Afortunadamente todavía estaba vivo. Abrí la ventana, cargué a Carter y miré hacia afuera. Para salir del rango de vigilancia del pequeño edificio, necesitaba teletransportarme a un callejón a 500 metros de distancia. Si fuera solo yo, apenas podría hacerlo. Pero ahora éramos 2 y tenía que llevar a Carter conmigo. Carter, despierta rápido. Lo sacudí vigorosamente, solo confiando en su habilidad podría. Escapamos juntos, se despertó lentamente, frunció el ceño cuando me vio. Porque viniste, vete rápido, estás despierto, eso es genial, ahora solo puedo teletransportarme a la puerta principal contigo si queremos irnos juntos. Necesitas usar tu habilidad para controlar a las personas que nos persiguen. Carter negó con la cabeza con dolor, no puedo, me inyectaron muchos anestésicos y drogas para suprimir mi habilidad, ahora estoy, antes de que pudiera terminar sus palabras. La puerta se abrió. De golpe, Charles y Lena aparecieron en la puerta de la habitación. Alara, Lena gritó, bájalo, no iba a ser menos, porque debería, ¿no tienes miedo de las represalias por hacer estas cosas repugnantes? Sonrió con un rizo de sus labios. Estamos haciendo esto por el bien común. Si no fuera por la dedicación de estas personas, ¿cómo pudo Charles bloquear a tantos zombies durante la marea zombie? Si estos usuarios de habilidades no hubieran muerto, también podrían proteger la base. Un héroe no se refiere a una sola persona, pero un equipo en un espíritu. Lo que están haciendo es heroísmo individual, los acusé con ojos rojos. ¿Qué quieren hacer con Carter? Él es el usuario de habilidades más poderoso que hemos atrapado. ¿Saben qué? Después de inyectarle varias drogas, su cuerpo las expulsará automáticamente después de un tiempo. Cada vez que las expulsa, su habilidad aumentará un poco, cuando sea lo suficientemente fuerte. Lo refinaremos en una poción de habilidad y se la inyectaremos a Charles, entonces podrá asegurar firmemente su posición como líder de la base, y yo seré la primera dama de esta base, ¿entienden? ¿Cómo pueden ser tan crueles? Entonces los protagonistas masculinos y femeninos del libro eran tan poderosos porque refinaban a los usuarios de habilidades para mejorarse a sí mismos, y esas personas comunes de abajo, si se convertían en usuarios de habilidades, serían refinadas, y si se convertían en zombies, serían asesinadas. Carter en el libro también debe haber caído en sus manos. Apreté los puños, esta vez, debo escapar y exponer sus crímenes. Lena pareció ver a través de mis pensamientos y resopló fríamente. ¿Crees que puedes escapar? Acabo de escuchar que puedes teletransportarte con alguien a la puerta principal, ¿cierto? Mientras estés dentro del alcance del Instituto de Investigación, no puedes escapar de nuestro alcance. Carter jadeó débilmente. Déjala ir, déjala ir. Déjala ir y decir tonterías. Ninguno de ustedes puede irse hoy. Varias personas con ropa protectora se acercaron, sosteniendo jeringas verdes en sus manos. Carter susurró en secreto en mi oído, mi habilidad es inútil contra ellos porque llevan ropa protectora. Vete, no puedo irme. No había nada en la habitación excepto la cama, no había objetos que pudieran controlarse, por lo que fue difícil para Carter usar su habilidad. Miré por la ventana. Ya había mucha gente estacionada en la puerta principal del Instituto de Investigación. Apreté los dientes. Te llevaré y me arriesgaré, ¿está bien? Carter me tocó suavemente la cabeza, mirándome con una mirada amorosa y reticente. No quiero que lo hagas. Arriesgate, estaré bien. Vete. Me empujó y usó su habilidad restante para derribar las jeringas en sus manos. Pronto fue atrapado, y esas personas se giraron para atraparme. A toda prisa, usé mi habilidad. Desafortunadamente, todavía no soy lo suficientemente hábil para controlar mi habilidad a largas distancias.
caí en la puerta principal de la base y fui rodeado por un grupo de usuarios de habilidades. Todo había terminado. ¿Sabes que están refinando usuarios de habilidades? Todos ustedes son usuarios de habilidades, el próximo en morir serás tú. ¿Aún quieren ser sus cómplices? La voz de Lena vino desde arriba. Alara, ¿crees que no son los beneficiarios? Mi corazón de repente se enfrió. Esta noche, Carter y yo podríamos no ser capaces de irnos. Justo cuando me sentía desesperado, una gran explosión vino repentinamente desde arriba. Era la habitación de Carter. Una espesa niebla de sangre se extendió por la ventana. Eso era, Carter, 16, la niebla de sangre se extendió. Y dondequiera que iba había una masacre, una por una, las personas que acabamos de escuchar que fuimos silenciados por la niebla de sangre. Los gritos eran interminables, como si fuera un drama magnífico. Cuando el drama terminó, la niebla de sangre barrió y se condensó en una masa que voló hacia mí subconscientemente. Sabía que no me haría daño, él era Carter. Saqué el cubo grande que había usado para guardar agua para mi espacio, vertí el agua, puse a Carter en él y lo guardé en mi espacio, dejé salir a las personas que aún estaban vivas en el edificio. Dejé todo lo demás a un gran incendio y luego me teletransporté. Lejos de la escena, de vuelta en la pequeña casa, puse todas las cosas en mi espacio, conduje el gran jeep de Carter y dejé la base de muestras durante la noche. 17. Después de dejar la base, saqué el cubo de mi espacio. Carter todavía estaba en el cubo, una masa roja, retorciéndose ocasionalmente, haciéndome saber que todavía estaba vivo. Condujimos hacia el norte hasta llegar a una zona de villas al pie de una montaña en los suburbios. Era una zona de villas recién terminada, el área circundante estaba desolada y nadie se había mudado aún. Carter y yo nos quedamos aquí, elegimos una casa cerca de la montaña y nos instalamos como si fuera un hogar. No sabía si Carter siempre sería así en el futuro, pero podía sentir su debilidad. Un mes después de escapar de la base con Carter, la mano de Carter creció. 3 meses después, creció cada vez más rápido, hasta que le crecieron la cabeza y la boca. Finalmente pudo hablar. Me pidió que no lo mirara, que lo pusiera en una habitación y que le pusiera un conjunto de ropa allí. A menudo le hablaba a través de la puerta. Medio año después, atrapé un faisán salvaje en la montaña e iba a traerlo para criarlo. Tan pronto como abrí la puerta, vi una figura que se levantaba lentamente del sofá. Carter, corrí y lo abracé. Oye, mi pierna aún no se ha curado. Sonrió y se dejó caer en el sofá conmigo, un suave beso aterrizó en la comisura de mi boca. Tendría un verdadero hogar de ahora en adelante. El final del texto completo, 1 extra, Carter, ¿por qué te convertiste en una niebla de sangre esa noche? Me acosté en los brazos de Carter y jugué con sus dedos mirando hacia abajo. De repente su dedo se convirtió en una masa de chi de sangre en mi mano, hice un aro y tiré su mano. En un instante su mano volvió a su estado original. Giré la cabeza sorprendido, se rió entre dientes. ¿Recuerdas cuál es mi habilidad? Control, asintió. Si una persona es cortada infinitamente, puede considerarse que está compuesta de objetos extremadamente pequeños uno por uno. En ese momento, no había objetos en los que pudiera usar mi habilidad a mi alrededor, así que me consideré un arma. Eso debe haber sido muy doloroso, cortándose en innumerables pedazos con fuerza. No podía imaginar qué tipo de dolor había sufrido en ese momento. Todo es cosa del pasado. Después de esta batalla, descubrí que mi habilidad se ha vuelto más fuerte. Me besó en la frente. Ahora puedo atomizar cada parte de mi cuerpo en un instante y restaurarlo en un instante. Mientras tu habilidad siga ahí, ¿no eres un inmortal? Carter levantó las cejas y las comisuras de su boca se curvaron, mostrando un poco de orgullo. Carter es tan asombroso. De repente creo que el protagonista masculino de este libro es realmente débil. Eran tan poderosos en el libro original, probablemente porque refinaron a Carter y le robaron su habilidad. Ahora Carter sigue vivo y Lena y Charles murieron en esa masacre de niebla de sangre. La mayor amenaza para Carter se ha ido. Entonces, ¿puedo relajarme con más tranquilidad? Sonreí en secreto. Realmente he encontrado un gran respaldo. Después de que Carter se recuperó por completo, dejamos nuestra residencia y decidimos regresar a la base de muestras para ver la situación. Los protagonistas masculinos y femeninos del libro original ya estaban muertos y el mundo seguía girando. Todo avanzaba hacia un futuro que no conocía. Carter y yo nos colamos en la ciudad silenciosamente sin alertar a nadie. El orden no había cambiado y el líder se había convertido en Christopher. Escuché que hace medio año hubo una gran explosión en el Instituto de Investigación. El líder superior Charles y algunos de sus subordinados murieron en la explosión y los resultados de la
Investigación del Instituto de Investigación también fueron destruidos. La gente originalmente pensó que esto era una gran pérdida para la sociedad humana. Pero los usuarios de habilidad y la gente común que escapó del Instituto de Investigación revelaron un gran secreto al público. El Instituto de Investigación refinó a los usuarios de habilidad para extraer sus habilidades y la mente maestra fue Charles, el líder superior de la base que murió en la explosión. Todos eran escépticos en ese momento. Christopher, el segundo al mando, envió gente a limpiar el Instituto de Investigación y encontró a mucha gente común que se había inscrito en el plan de usuario de habilidad. Algunas de estas personas se habían convertido en zombies y algunas se habían convertido en momias drenadas de sangre. La escena fue impactante, el público tuvo que creer lo que esas personas dijeron. Christopher usó la presión de la opinión pública para hacer que las personas enviadas por Charles renunciaran una tras otra y finalmente se convirtió en la persona en el poder de la base de muestras. El estilo de Christopher era diferente al de Charles, valoraba a los usuarios de habilidad y a los jóvenes en la base. Carter y yo caminamos por el camino en la base. Si Charles todavía tenía algún cuidado oficial por la gente, Christopher solo tenía una ambición infinita. Originalmente había algunas ancianas con niños montando puestos en el mercado de la base, ahora solo algunos usuarios de habilidad y jóvenes intercambiaban armas aquí. Toda la comida estaba bajo la jurisdicción de la base y se distribuía de acuerdo con la cantidad de personas todos los días. Los hombres más jóvenes salían con los usuarios de habilidad para matar zombies y ancianos. Los niños y las mujeres reclamaban tierras baldías en el área abierta detrás de la montaña de la base. Trabajaban todos los días para intercambiar por comida. Cuando pasamos por las tierras de cultivo de la base, las personas vestidas con harapos y bronceadas de negro sostenían azadas y hoces, cortando hierba, cavando hoyos y sembrando semillas. Bajo el sol abrasador, una anciana con el rostro arrugado inclinó su espalda ya encorvada, su camisa de algodón floral estaba empapada. Un niño menor de 3 años estaba en cuclillas en la cresta del campo, sosteniendo un puñado de semillas en sus delgadas y pequeñas manos. La anciana cavó un hoyo y el niño esparció algunas semillas. Bajo la sombra del árbol junto a ellos, había un supervisor. Con la parte superior del cuerpo desnuda, tenía un tatuaje de tigre verde y florido enroscado en su cuerpo y estaba jugando con una daga en la mano, con esa expresión feroz. No era de extrañar que fuera uno de los antiguos compañeros de celda de Christopher en prisión. De repente la anciana tropezó y cayó al campo, luchó durante mucho tiempo pero no pudo levantarse. El supervisor dejó el pequeño cuchillo en su mano y pateó a la anciana con el pie. Al ver que no respondía, la cargó en sus hombros y caminó hacia la montaña no muy lejos. La niña tiró de la pernera del pantalón del hombre y gritó: «Baja a la abuela, baja a la abuela». El hombre lo ignoró y pateó a la niña con indiferencia, ignorando sus gritos. A lo lejos, mujeres que llevaban agua bajaban caminando de la montaña. Aquí no había distinción entre hombres y mujeres, viejos y jóvenes, solo había una diferencia entre lo útil y lo inútil. Los inútiles morirían y los útiles vivirían. Carter y yo seguimos en secreto al hombre a la montaña. Había un gran pozo en la montaña. Arrojó a la persona con indiferencia y luego se alejó. Sopló una ráfaga de viento y las hojas crujieron. Nos quedamos al borde del pozo. El fondo del pozo estaba cubierto de capas de cadáveres. Algunos ya se habían podrido y otros aún jadeaban por respirar como la anciana, pero era obvio que no vivirían mucho. Rescatamos a los que aún respiraban y les dimos un poco de agua y comida y les dijo que se escondieran bien en la montaña. «Pueden salvar a mi nieto». La anciana tiró de la pernera de mi pantalón y su mano marchita tembló incontrolablemente. Carter y yo intercambiamos una mirada y accedimos a la petición de la anciana. Cuando bajamos de la montaña, las personas que habían estado plantando y regando los campos se habían ido. Las semillas y las herramientas agrícolas estaban esparcidas por todo el suelo y se escuchó un sonido retumbante como un terremoto. Desde la dirección de la muralla de la ciudad, usé mi habilidad para destellar allí con Carter y nos escondimos en la esquina. El viento frío soplaba en la muralla de la ciudad y estaba desolado por todas partes. Grupos de zombies vinieron de lejos, uno tras otro, rodeando la base de muestreo con fuerza, esta vez sin el poderoso usuario de habilidad Charles. La base de muestreo estaba en una situación precaria. Christopher dirigió a los usuarios de habilidad a pararse en 2 filas en la muralla de la ciudad. La primera fila derribó a los zombies cercanos y la última fila usó sus habilidades para atacar desde la distancia. Christopher envolvió la vasta tierra fuera de la puerta de la ciudad en un nubes de tormenta, relámpagos cayeron del cielo, el ejército zombie no sentía dolor, solo sabían avanzar, pero los usuarios de habilidades siempre se quedaban sin habilidades. Algunos usuarios de habilidades ya mostraban signos de fatiga.
la densa horda de zombis los abrumaba no solo en términos de cantidad sino también en impulso, rompiendo sus defensas psicológicas, abandonan la ciudad. Si cedemos la muralla de la ciudad, ninguno de nosotros puede escapar. Hay una montaña detrás de nosotros, ¿a dónde más podemos retirarnos? Esconderse en las montañas puede bloquear a algunos zombis hasta cierto punto, al menos hay una posibilidad de sobrevivir. Seremos mordidos hasta la muerte antes de que corramos hacia las montañas. Deja de soñar despierto. Christopher dejó escapar un fuerte rugido, y los zombis cercanos se convirtieron en cadáveres carbonizados uno tras otro. Retiró la mano, sus ojos inyectados en sangre mostraron un brillo cruel, dijo con indiferencia. Traigan a esos viejos y jóvenes aquí para contenerla. Horda de zombis, el resto de ustedes síganme a las montañas. Esto, jefe, esto. Sus subordinados abrieron los ojos como platos, como si no pudieran creerlo. ¿Qué quieren quedarse aquí y alimentar a los zombis con ellos? No me atrevo. Todos, esperen otros 5 minutos, abandonaremos la ciudad y entraremos en las montañas en 5 minutos. Christopher se unió a la batalla de nuevo, todos los usuarios de habilidades rugieron al unísono, sí. Pero Carter y yo sabíamos que su escape sería a costa de las vidas de esas personas débiles. 5 minutos después, esas personas comunes estaban aturdidas en la puerta de la ciudad, sus manos y pies estaban atados con cuerdas, como corderos esperando ser sacrificados. Los usuarios de habilidades se retiraron de la muralla de la ciudad, ignoraron a estas personas comunes, pasaron junto a ellos y condujeron hacia las montañas distantes. Sin su protección, la muralla de la ciudad solo pudo resistir por un corto tiempo. Estas personas comunes también sintieron la atmósfera opresiva. Los zombis golpeaban la puerta de la ciudad, como la cuenta regresiva antes de una muerte lenta. Algunos niños se encogieron en los brazos de su madre y lloraron. Algunos ancianos derramaron lágrimas en silencio, esperando el juicio final. El nieto de la anciana estaba solo en el borde más externo, estaba completamente solo. En este momento, no derramó lágrimas porque sabía que ya no había nadie que lo consolara. Apreté mi mano alrededor de la cintura de Carter. ¿Quiero salvarlos? ¿Cómo quieres salvarlos? Bajaré y los transferiré uno por uno al techo y luego, antes de que pudiera terminar mis palabras, los zombis habían roto la puerta de la ciudad. Densos zombis entraron por la puerta de la ciudad, como una presa con la compuerta abierta. Ayuda, no vengan aquí. Los mataré a todos. Los gritos y gritos continuaron sin cesar. Estaba a punto de reunir el coraje para saltar. Salvar a una persona era mejor que nada. Carter de repente me agarró, miró hacia abajo de nuevo. Yo subconscientemente me cubrí los ojos. ¿Da miedo? No me asustes. Me costó mucho reunir coraje. No da miedo. Me pellizcó la nuca y me levantó escaleras abajo como si levantara un pollito. ¿Por qué es tan extraña la situación? ¿Cómo puede Carter estar tan relajado en un ambiente tan tenso? Abrí 2 dedos y miré por el hueco. Tan pronto como abrí los ojos, vi a un zombi mostrando sus grandes dientes. Sus labios estaban todos podridos. Por ejemplo, ahora, estábamos sentados en un coche. Me dio la vuelta, eché un vistazo. Y el zombi pasó a mi lado como si no me notara. Es ciego y su nariz también está podrida. ¿Olvidaste que puedo controlar el virus zombi? Cierto, sentí pena por mi ignorancia. Me toqué la nariz y vi que la horda de zombis también ignoraba a esa pobre gente común. Se siente también ser el salvador del apocalipsis. Me reí. Carter me miró con una expresión cariñosa. Usó su habilidad para controlar la horda de zombis para despejar el camino para nosotros. Sostuve al nieto pequeño de la anciana y guié a todos para trasladarse a la casa. Luego Carter y yo trajimos a las ancianas de vuelta de la montaña. La base de muestras había sido violada por la horda de zombis y no se podía salvar. Carter miró a lo lejos y de repente giró la cabeza y me preguntó de la nada, ¿quieres construir un manantial de flor de durazno apocalíptico? Manantial de flor de durazno. Carter me llevó a buscar en la base de muestras y poner todas las cosas utilizables en el espacio. Gracias a los antecedentes de Charles en el pasado, tenían muchas armas, me las llevé todas, también saqueé toda la comida, las necesidades diarias y varias herramientas. Conduciendo el único autobús y un camión que quedaban en la base, sacamos a todos de la base de muestras y regresamos al área de la villa desierta, que era la casa que Carter y yo compartimos. Después de asentar a todos, recuperamos la tierra en el área de la villa. Todos podían reclamar un pedazo de tierra para la agricultura y la cosecha les pertenecía a ellos mismos. Saqué generadores y otros equipos para suministrar electricidad a las villas y desvié agua de la montaña. Para cuando nuestra primavera de flor de durazno tomó forma, había pasado más de medio año. En el último medio año los cultivos habían madurado y habíamos aprovechado al máximo el área de la villa, ocasionalmente. Cuando los zombis atacaban, Carter tomaba el mando, él era el ancla aquí, excepto Carter y yo.
todos los demás eran personas comunes, vivían y trabajaban en paz y satisfacción aquí, algunos forasteros que pasaban. Viendo lo libres y seguros que estábamos aquí, también se quedaron y llevaron una vida libre de conflictos mundanos, nuestras vidas estaban mejorando cada vez más, los niños aquí podían jugar sin preocupaciones, todos aquí se ayudaban entre sí, eran cálidos y hospitalarios, no había guerra ni matanzas y todos eran iguales. Toqué mi vientre, ya había un feto de 5 meses aquí, cuando naciera, sabría que aunque el apocalipsis era aterrador, sus padres habían tallado una tierra pura para ella en este mundo caótico. Podría crecer afortunadamente al igual que antes del apocalipsis, ella sabría que aunque el apocalipsis fuera aterrador, mientras trabajáramos duro aún podríamos vivir una vida feliz. Tenían muchas armas, me las llevé todas, también saqueé toda la comida, las necesidades diarias y varias herramientas, conduciendo el único autobús y un camión que quedaban en la base, sacamos a todos de la base de muestreo y regresamos al área de la villa desierta, que era la casa que Carter y yo compartíamos. Después de asentar a todos, recuperamos la tierra en el área de la villa, todos podían reclamar un pedazo de tierra para cultivar y la cosecha les pertenecía, saqué generadores y otros equipos para suministrar electricidad a las villas y desvié agua de la montaña para cuando nuestra primavera de flor de durazno tomó forma. Había pasado más de medio año, en el último medio año las cosechas habían madurado y habíamos aprovechado al máximo el área de la villa. Ocasionalmente, cuando los zombies atacaban, Carter se hacía cargo, él era el ancla aquí, a excepción de Carter y yo, todos los demás eran personas comunes, vivían y trabajaban en paz y contentos aquí, algunos forasteros que pasaban, viendo lo libres y seguros que estábamos aquí, también se quedaron y llevaron una vida libre de conflictos mundanos, nuestras vidas eran cada vez mejor, los niños aquí podían jugar sin preocupaciones, todos aquí se ayudaban entre sí, era cálido y hospitalario, no había guerra ni matanzas y todos eran iguales. Toqué mi vientre, ya había un feto de 5 meses aquí, cuando naciera, ella sabría que aunque el apocalipsis fuera aterrador, sus padres habían tallado una tierra pura para ella en este mundo caótico, podría crecer feliz, al igual que antes del apocalipsis. Ella sabría que aunque el apocalipsis fuera aterrador, mientras trabajáramos duro, aún podríamos vivir una vida feliz. Tenían muchas armas, me las llevé todas, también saqueé toda la comida, las necesidades diarias y varias herramientas. Conduciendo el único autobús y un camión que quedaban en la base, sacamos a todos de la base de muestreo y regresamos al área de la villa desierta, que era la casa que Carter y yo compartíamos. Después de asentar a todos, recuperamos la tierra en el área de la villa. Todos podían reclamar un pedazo de tierra para cultivar y la cosecha les pertenecía, saqué generadores y otros equipos para suministrar electricidad a las villas y desvié agua de la montaña. Para cuando nuestra primavera de flor de durazno tomó forma había pasado más de medio año, en el último medio año las cosechas habían madurado y habíamos aprovechado al máximo el área de la villa. Ocasionalmente, cuando los zombies atacaban, Carter se hacía cargo, él era el ancla aquí. A excepción de Carter y yo, todos los demás eran personas comunes, vivían y trabajaban en paz y contentos aquí, algunos forasteros que pasaban, viendo lo libres y seguros que estábamos aquí, también se quedaron y llevaron una vida libre de conflictos mundanos. Nuestras vidas eran cada vez mejor, los niños aquí podían jugar sin preocupaciones, todos aquí se ayudaban entre sí, era cálido y hospitalario, no había guerra ni matanzas y todos eran iguales. Toqué mi vientre, ya había un feto de 5 meses aquí. Cuando naciera, ella sabría que aunque el apocalipsis fuera aterrador, sus padres habían tallado una tierra pura para ella en este mundo caótico, podría crecer feliz, al igual que antes del apocalipsis. Ella sabría que aunque el apocalipsis fuera aterrador, mientras trabajáramos duro, aún podríamos vivir una vida feliz. Ella sabría que aunque el apocalipsis fuera aterrador, sus padres habían tallado una tierra pura para ella en este mundo caótico, podría crecer feliz, tal como antes del apocalipsis. Ella sabría que aunque el apocalipsis fuera aterrador, mientras trabajáramos duro, aún podríamos vivir una vida feliz. Ella sabría que aunque el apocalipsis fuera aterrador, sus padres habían tallado una tierra pura para ella en este mundo caótico, podría crecer feliz, tal como antes del apocalipsis. Ella sabría que aunque el apocalipsis fuera aterrador, mientras trabajáramos duro, aún podríamos vivir una vida feliz.